Para quienes no me conocen, mi nombre es Perla Magliano, soy facilitadora en superación personal. ¿Recuerdan todo lo que hablé en el primer video cuando hablamos de el ovillo y encontrar la punta, que por ahí había que desenredarlo para poder llegar a la punta del ovillo, para poder encontrar esa punta que simboliza un camino? Y aquí está, como pueden ver, el ovillo, ¿ven? Lo puse, lo puse acá para recordar que siempre tenemos que encontrar la punta del ovillo. Pero no olvidemos algo súper interesante y fundamental. Si yo no sé dónde está el ovillo, no voy a poder encontrar la punta. Pero hay algo más importante, que es previo a saber dónde está el ovillo, y es saber cómo buscarlo o dónde buscarlo. Llegamos por fin al momento de la transformación. ¿Qué nos dice Neville Goddard acerca de cómo transformar esa realidad que queremos cambiar? Neville hace una metáfora muy interesante que es a través de agua y sangre. Y me pregunté en parte, ¿no? ¿Por qué agua y por qué sangre? Y el punto en común que tienen estos elementos es que son fluidos, circulan, se mueven, son flexibles, son adaptables, pero también pueden ser muy rígidos, sólidos y como estructurados, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a conectarnos con nuestra perspectiva, con nuestra visión de la realidad y con nuestras creencias. Conocernos lo suficiente para poder desde ahí activar la transformación. De hecho, para Neville, el agua se relaciona con el conocimiento. El conocimiento no es suficiente por sí mismo. También hay que pasar a la acción. Y ahí es donde viene la sangre. La sangre es no solo saber qué hacer, sino hacerlo. Entonces, cuando yo quiero hacer una transformación en mi vida y que tengo que aplicar la imaginación para eso, lo primero es conectarme con mi estado de conciencia. ¿Cuál es el estado de conciencia? Es la manera que yo tengo de conectarme conmigo y con el mundo a través de las conversaciones internas, a través de el sistema de creencias, porque ahí es donde construimos la realidad. Y recordemos que Neville dice, si no nos apropiamos del sentimiento de que ya tenemos aquello que deseamos, no vamos a poder nunca aplicar la imaginación con un uso activo. Neville dice, la imaginación no es pasiva, tenemos que pasar a la acción, pero para poder pasar a la acción yo tengo que estar en un estado de conciencia compuesto por todas las creencias que implica mi percepción de la realidad y desde ahí poder ir a la transformación, porque si no lo creo posible y no tengo el sentimiento de que aquello ausente está presente, no voy a poder pasar del estado invisible al estado visible. Recordemos, bueno, esto es poner un poquito de humor, ¿no? Para que no sea tan rígida la teoría y que podamos ir poniéndole esa cuota de entusiasmo a todo esto que plantea Neville, que es maravilloso. Entonces, para romper un poquito todas las estructuras, decidí poner el ovillo visible.
recordemos que Neville dice, todas las cosas visibles fueron hechas de cosas invisibles. Ahí es donde vamos a los estados de significado. No olvidemos todos los videos que yo fui presentando y que durante el curso que doy en la plataforma e-learning y donde también acompaño con mentorías, vamos viendo en profundidad todos estos temas que aquí estoy desarrollando a manera de presentación solamente, como para poder ir entendiendo por dónde pasa la punta del ovillo de todo lo que nos está planteando Neville Goddard en su maravillosa obra Tiempos de siembra, tiempos de cosecha. Muy bien, ese estado de conciencia que está compuesto por nuestras creencias, que reflejan nuestra percepción del mundo, es importante que sea apropiado por uno mismo. Es decir, si yo no me conozco lo suficiente, no voy a poder hacer uso activo de la imaginación. Y ahí es donde está la promesa. ¿Cuál es la promesa? Para ir hacia el deseo cumplido, para ir hacia la manifestación. Si yo puedo hacer un uso activo de la imaginación, voy a poder manifestar. Esta es la promesa. Pero esa promesa, ¿cuál es en sí, digamos, concretamente? Es el deseo cumplido. Entonces, tengo que estar en conexión directa con el sentimiento del deseo cumplido. Bueno, Neville nos dice, agua es el conocimiento, sangre es saber qué hacer, pero no es suficiente. Hay que hacerlo. Y cuando él habla del perdón, que dice que el perdón es un cambio en nuestra mente, se refiere justamente a que tenemos que admitirnos en la flexibilidad y la fluidez, tanto del agua como de la sangre, ¿no? ¿Qué es admitirnos en la flexibilidad? Es dar el salto evolutivo haciendo la revisión del pasado para poder transformarlo. Entonces, cuando yo puedo hacer un cambio en nuestra mente, perdón, hacer un cambio en mi mente, voy a poder hacer toda esa revisión, es decir, rever el pasado para transformar ese sentimiento que quizás me está poniendo una barrera para que yo pueda generar mi cambio mental en esas conversaciones internas y pluf, dar el salto a una transformación genuina y sólida. Pero no olvidemos nunca la transformación genuina y sólida en solidez en el sentido de esto es lo que quiero, tengo el sentimiento puesto ahí de que ya lo tengo, para salir de la sensación de falta y de ausencia, porque si yo estoy siempre en la lucha, si yo estoy siempre sintiendo que tengo que ir en pos de aquello que quiero lograr, no disfruto el proceso. Y si no disfruto del proceso, es decir, de ese hacer, de ese uso activo de la imaginación, de ese uso activo de las acciones que yo tengo que concretar para manifestar lo que quiero, entonces voy a decaer y el estado anímico va a hacer una interferencia en el estado de conciencia. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una interferencia en ese estado de conciencia? Dejamos de estar en las manos de Dios. Esto que plantea Neville Goddard es maravilloso. ¿En dónde está Dios? En nuestro estado de conciencia, porque nuestro estado de conciencia es el que nos permite o nos niega hacer visible lo invisible. Y lo que yo sugiero es que de ahora en adelante, cada vez que quieras concretar algo, primero lo que tenés que hacer es saber cómo te sentís. ¿Cómo te sentís imaginando ese hecho en tu realidad?
¿Qué pasa, ¿no? en tu vida en torno a eso? A veces no podemos concretar porque nos estamos protegiendo de algo, a veces tenemos la sensación de que algo podemos perder si concretamos eso. Por ejemplo, vamos a tomar un caso en el que quiero ganar determinada cantidad de dinero mensual, ¿no? Y si yo lo siento como inalcanzable, esa cantidad de dinero, no la siento como posible, entonces va a ser muy difícil que esté en el sentimiento del deseo concretado, del sueño cumplido. ¿Qué significa estar en el sentimiento? Ya tengo esa cantidad de dinero, pero si cuando yo pienso, quiero ganar esta cantidad de dinero mensualmente, y digo, pero va a ser posible. Entonces, ¿cómo vamos a instalarnos en el sentimiento cumplido? Vamos a empezar a enumerar todos los recursos que estoy teniendo para llegar a esa cantidad de dinero mensual. Entonces ahí se empieza a hacer visible lo invisible. El estado de conciencia está en la demanda. Y la demanda crea la provisión. Tiene que ver con esto que yo decía hace un ratito, es como el almacén de la vida, el estado de conciencia. Si yo en mi conciencia no tengo claros los recursos con los que estoy contando para ir para obtener esa cantidad de dinero que quiero ganar mensualmente, no voy a poder entrar en ese almacén de la vida, que sería la conciencia, en donde voy a poder tomar los recursos que me van a facilitar, que van a ser el puente para crear la provisión. Entonces, esto es fundamental, ¿no? Si yo quiero ir, vamos a compararlo con ir al supermercado, al mercadito del barrio. Si yo voy y quiero comprar determinado producto, pero sé que no es el lugar adecuado porque en las góndolas de un supermercado no se consigue ese producto, quizás se consigue en una perfumería, por ejemplo, tengo que saber hacia dónde tengo que ir, qué camino tengo que tomar para tener esa provisión. Nuestro estado de conciencia es similar. Hay puentes, hay caminos y tomo aquí una frase que dice, si no estás logrando lo que deseas, no, o sea, cambia tu plan, no cambies tu meta. Esto lo podemos lograr solamente si nos estamos conociendo bien y si tenemos esa certeza y esa firmeza de saber que con los recursos vamos a lograr aquello que estamos queriendo obtener. Entonces, la demanda crea provisión que tiene que ver con las condiciones presentes, es decir, todo lo que tengo en mi estado de conciencia que a mí me va a llevar a creer o a sentir, a creer y a sentir que aquello que quiero lograr es posible, y en esas condiciones presentes tengo que saber que yo tengo que sentir que ya estoy en ese deseo cumplido. ¿Cuándo cambia la provisión? Cuando puedo cambiar la demanda. ¿Cómo cambio la demanda? Justamente porque, como dice Neville, lo que deseas ser es lo que debes sentir que ya eres. Pero como los seres humanos necesitamos evidencia de la realidad, lo que a mí me va a ayudar es decir, bueno, cuento con tal recurso, con tal otro recurso, con tal elemento, con este elemento. Esos recursos pueden ser vínculos con otras personas, pueden ser recursos tecnológicos, pueden ser conocimientos adquiridos, estudios realizados, títulos obtenidos. Todo depende de qué es lo que uno quiere lograr. Acá yo, bueno, me estoy centrando, ¿no?, en el ejemplo de
lograr una cantidad más de dinero por mes o una cierta cantidad de dinero mensual. Y no nos olvidemos del tiempo. El tiempo es un recurso y es un recurso muy democrático porque es igual para todos. Entonces, ¿de qué manera yo en mi vida voy a ir implementando esas acciones? Pues yo puedo tener un uso de la imaginación muy activo y estar en el sentimiento del deseo concretado, pero tengo que estar en coherencia con quién soy y qué hago. Porque si yo digo, bueno, para llegar a ese dinero por mes que quiero llegar, tengo que incorporar, puedo trabajar adicionalmente de tal o de cual cosa, o en tal o cual actividad, pero tengo mi día prácticamente cubierto con otras actividades, después no voy a poder generar las acciones requeridas porque no voy a estar en coherencia entre el sentimiento del deseo cumplido y esas acciones del uso activo de la imaginación. Muy bien, no nos olvidemos, como dice también Neville, tu estado de conciencia crea las condiciones de tu vida. Entonces, ¿qué es lo que hace visible lo invisible? Que para mí eso que quiero alcanzar sea posible y creíble para mí. Entonces, ¿cómo voy a empezar a sentir que estoy en ese sentimiento? A través de las evidencias de la realidad que me van a llevar a una transformación de las condiciones presentes. Cambiar la provisión implica cambiar la demanda y la demanda está en el estado de conciencia. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva que nos habla de la fuerza de creación. La fuerza de creación dirige y la acción crea. Esto es muy importante. Hay un eje, nuestro estado de conciencia no es solo imaginar. Nuestro estado de conciencia tiene que tener estas dos variantes, estas dos vertientes, estos dos puentes. Uno dirige y el otro crea. Sin dirección no hay creación posible y sin creación no hay manifestación del deseo cumplido. Esto hay que ponerlo en eje, ¿sí? Con nuestras percepciones, con nuestras intenciones, de qué manera yo al dirigir voy a crear. Dirigir sin tener la noción o la intención para crear es poner movimiento en vano. Entonces, ¿qué quiero crear? Me planteo esto. Y después digo, bueno, ¿qué acciones tengo que generar? ¿Y con qué recursos tengo para, qué recursos tengo para generar esas acciones, para dirigir mis actividades, mis tareas, mi imaginación hacia la concreción del resultado? Imaginación activa. Esto no lo olvidemos nunca. Y bueno, Neville también nos dice que el Salvador en sí, eso que decimos, fuerza universal, creación, energía cósmica, todo eso es la solución al problema. ¿Y cómo llega esa solución? Permaneciendo en el sentimiento del deseo cumplido. Bien, para crear tenemos que ponernos un objetivo, o varios, ¿no? Empezar por uno siempre es preferible. Ese objetivo generalmente tiene que ver también con una actitud,
viene de acto, viene de actuar, viene de hacer. Esa actitud es el índice directo del estado de conciencia. Entonces, ese objetivo que que va a ser el impulsor para tener la actitud, tiene que constar de distintos componentes. El primordial es el compromiso. Si yo no me enfoco, si yo no me comprometo con que ese sentimiento del deseo cumplido permanezca y me impulse hacia el resultado, va a ser difícil que pueda manifestar. Luego, hay que crear actitudes fijadas en la mente. Recordemos que Neville dice que no te dispersen, que no te distraigan las evidencias de los sentidos. Yo estoy en la realidad de que gano esa cantidad de dinero mensual. ¿Por qué? Porque tengo concretamente noción de cuáles son los recursos que yo voy a ir aplicando para llegar a ese resultado. Y a lo mejor va a llevar un proceso, va a llevar un cierto tiempo que es más del que yo me pude haber planteado al comienzo del objetivo. Entonces digo, uy, sí, estoy en el sentimiento de que estoy ganando ese dinero mensual, pero no tengo cierto monto para invertir en tal cosa. Que no te disperse, busca en tu imaginación algo que active digamos, la no distracción para, digamos, desplazar esa emoción que está llegando. Por ejemplo, en vez de pensar que no tenés ese monto porque no estás ganando ese dinero, podés pensar o sentir que no lo estás teniendo porque estás invirtiendo en algo que te está demandando cierta cantidad y por eso no lo podés destinar a esto otro. ¿Se entiende la diferencia? Cuando Neville dice que no te distraiga la evidencia de los sentidos, o sea, es decir, los tonos de realidad, yo tengo que permanecer en el sentimiento de que ese monto lo estoy teniendo. Entonces, en la imaginación, en el uso activo de la imaginación, lo que puedo hacer es decir, bueno, pero como estoy invirtiendo en esto, estoy invirtiendo en aquello, estoy invirtiendo en esto otro, que va a ser para el crecimiento potencial de lo que estoy creando ahora, entonces, bueno, no tengo en este momento ese monto porque está invertido, ¿no? Empezar como, esto no es como buscarse excusas, no es mentirse tampoco, es lograr no apartarse del sentimiento del deseo concretado. Y tiene que ser consciente. Recordemos que Neville dice que sea consciente, porque si entramos en la variante de que nos estamos mintiendo a nosotros mismos, entonces, Bloom, en algún momento se va a caer el proyecto, eso es seguro. Entonces, siempre con la firmeza, con la certeza de que estamos encontrando la punta del ovillo y que estamos sabiendo cuál es el camino que la punta del ovillo está marcando y lo estamos siguiendo sin que ninguna emoción o ninguna cuestión de la realidad que se presente nos pueda interferir para seguir la punta del ovillo, ¿no? El sendero que marca la punta del ovillo. Bueno, por otro lado tenemos, dijimos, dijimos compromiso, actitudes fijadas en la mente y ahora vamos a experiencia personal. La experiencia personal a veces también puede ser un gran distractor porque se ancla en situaciones vividas. Y si yo en el pasado quise hacer algo similar y no lo pude lograr, eso va a interferir en el sentimiento del deseo cumplido y me va a impedir la transformación. Entonces, la experiencia personal hay que revisarla. Recordemos cuando Neville nos habla de la revisión del pasado, de las tijeras de podar, bueno, y de todas estas metáforas que
son ejercicios muy buenos para ir aplicando en nuestra realidad en pos de crear puentes para que se manifieste aquello que logramos. Bien, y algo muy interesante también que dice Neville para concretar nuestro objetivo es, dice, amamos por reflejo de amor recibido. Esto a mí me moviliza mucho, porque cuántas veces nosotros queremos hacer algo y no podemos y no lo logramos y empezamos a sentir que el mundo está en contra nuestra, ¿no? Ay, ¿por qué a mí? Y empezamos a sentir rechazo y frustración. Entonces, Neville dice, ojo, ojo, amamos por reflejo de amor recibido. Cuando estamos en una situación en la que sentimos que algo está contra nosotros y sale esa emoción de frustración o ese sentimiento de rechazo, ahí parar un poquito y transformar todo eso que está ocurriendo, esa experiencia, transformarla hacia el viraje del para qué. No nos olvidemos de los estados de significado. Eso es fundamental. Estados de significado y juegos de la vida. Y el juego de la vida. Ahí están todas las claves. Repasen esos 2 videos porque eso es elemental para poder hacer una transformación genuina. Entonces, en todo lo que yo quiera lograr, lo primero que tengo que preguntarme, bueno, lo primero, para mí todo es lo primero, no sé si se dieron cuenta. Bueno, algo que tengo que preguntarme es, ¿cuánto amor hay en esto? ¿Cuánto amor siento en esto? ¿Y cuánto amor me va a traer todo el proceso que yo tengo que realizar para que se manifieste mi sueño? ¿Cuánto amor tengo que me va a traer? Significa tener la convicción de que los obstáculos que vayan apareciendo en el camino no van a ser impedimentos, no me van a hacer sentir que lo que yo quiero lograr está en contra mío. Siempre que hagamos algo que no esté en contra de nuestra esencia y de nuestra propia naturaleza, todo va a fluir. Por eso Neville habla de agua y sangre, porque tenemos que tener siempre presente la flexibilidad y la fluidez. Acá no estoy logrando tal cosa, está pasando tal otra que no me está haciendo sentir muy bien que digamos, bueno, es un viraje, buscamos a ver hacia qué otro lado me puede llevar la punta del ovillo. Bien, y finalmente nos transformamos cuando nos hacemos conscientes del estado de transformación. Es decir, que si yo no creo posible estar en esa situación, en este caso de ganar determinada cantidad de dinero mensual, entonces si yo no puedo hacer consciente que eso está en mi realidad, porque está en mi naturaleza lograrlo, porque tengo los recursos para eso, va a ser como muy, muy difícil tener la actitud que sea el puente para ese logro. Y recordemos que todos estos pasos o componentes para realizar un objetivo son el índice directo del estado de conciencia. Entonces, son sensores que a mí me van indicando si estoy yendo por el sendero que tengo que ir o si hay que dar algún viraje y hay que hacer algún cambio. Y bueno, finalmente, algo que dice Neville, que es una frase muy movilizadora, es: el hombre es lo que el observador tiene la capacidad de ver, lo que el hombre aparenta. Entonces, si yo no tengo la capacidad de poder verme en ese resultado, difícilmente voy a poder
manifestar aquello que me estoy proponiendo o que estoy soñando. Bueno, hasta aquí hemos llegado con agua y sangre. Espero que puedan aplicarlo, almas vibrantes, y que me vayan consultando todo lo que quieran acerca de todo lo que se ha ido hablando a lo largo de estos videos. No se olviden que en el curso que yo doy hay una mentoría personalizada, enfocada en cada objetivo particular, en cada proyecto en particular. Así que espero las consultas y los comentarios sobre la aplicación práctica de todos estos conceptos de Neville Goddard. Nos encontramos en la próxima y gracias por haberme acompañado.